convenio de empresa, con la nueva regulación, estoy hablando de grosso modo, un convenio de empresa. Si el comité de empresa o representante de los de esa empresa, imagínense hostelería, si lo del hotel X, yo no soy un aficionado de los hoteles, pero bueno, cualquier hotel, el hotel más paloma o base, llego a un acuerdo con la empresa de descolgarse el convenio de hostelería, se puede descolgar el convenio de hostelería sin mayor problema. Se descuelga para bebidas, para modificar las condiciones de trabajo y hasta los horarios. Se puede modificar. Antes no lo podía hacer. Antes había unas previsiones, podía hacerlo, pero que hay que justificar. Ahora basta que lo justifique el comité de empresa y se ponga de acuerdo con la empresa. Claro, imagínense ustedes, ahora se pueden elaborar, esa es una, otra se puede, la ferretería que está en la calle Triana, la número 12, puede ser un artículo, un convenio colectivo que se desvincule del metano. Si lo hace con los representantes de su empresa, que tiene 12 trabajadores. ¿Qué va a ocurrir? Que la ferretería que está más allá va a ser otro convenio, a la baja. Por tanto, se va a desencadenar una desarticulación de las normas legales, que son los convenios colectivos reguladoras, a la baja. Lo que dice un catedrático en el sur en una jornada, me preocupa mucho, con una buena voluntad del carajo, que puede pasar si el hotel negocia un convenio colectivo que sea inferior en salario al hotel que está enfrente. Yo le contesté, oiga, no suelte una lagrimita por eso, no se preocupe lo más mínimo, que se cargará el empresario del hotel de enfrente, ese otro convenio colectivo, que va a bajar más que el de aquí. O sea, han desarticulado las normas convencionales, que es una pared maestra, la han removido, la han carcomido para sustituir las fuerzas, para quebrar la fuerza negociadora de los trabajadores. De tal manera que ahora los trabajadores no actúan como clase, sino como sectores parcelados en empresas, con una fuerza negociadora muy débil, extremadamente débil. Solo podrán resistir a esa presión las grandes empresas. Los guagüeros, si hay algún guagüero aquí, que no se preocupe, porque a ellos porque ustedes les paran la ciudad y se quedan. En grandes empresas telefónicas, guagüeros, no se van a sentir afectados por esto. Pero imagínense el sector, imagínense el convenio del comercio. Bueno, que es malo de por sí, de los peores que hay, Bueno, pues que se empiezan a descolgar empresas, dicen, mira, la situación mía, mira la contabilidad, ando mal. Mi representante de los trabajadores de mi empresa dice que está dispuesto a hacer un convenio colectivo de empresa. Entonces hace el convenio colectivo del kilo. Entonces establece unos salarios que hacen imposible competir a otras empresas con ellos, porque bajan los precios en función. Y eso se origina una cascada, un auténtico aluvión de convenios a la baja. Con lo cual vamos a acercar a salario mínimo interprofesional en términos generales, que es el tope mínimo que tienen que respetar. Esta es la norma más grave de la que han establecido. Porque con esta norma, fíjense, como hablábamos antes, es como una granada de fragmentación. Rompen con la fuerza normativa de los convenios. Si antes decíamos que los convenios tienen fuerza de ley, el convenio del sector tiene fuerza de ley. Y solo podrá ser cambiado por otro convenio del sector, por la modificación del convenio. Ahora no. Ahora ya quiebran la fuerza normativa. Es como un acuerdo civil, que la gente que se quiera descolgar se descuelga y es el suyo. Y si se descuelga, va a ser una cosa. No se va a descolgar nadie, va a ser un mejor convenio. Eso es imposible. Se van a descolgar para hacer convenios inferiores. Y los convenios inferiores provocan una competencia desleal entre las empresas que tiran hacia abajo todos los convenios. Y además, ya afectan a un derecho fundamental constitucional, que es la negociación colectiva. Desvirtúan la negociación colectiva. Erosionando las fuerzas negociadoras, ya no hay negociación colectiva. Ya hay imposición a nivel de empresa por parte de los empresarios. O en cualquier caso, se debilita enormemente la fuerza negociadora de los trabajadores. Pero además afectan a otros derechos, al derecho a la libertad sindical. Venga, pues no dice usted que los sindicatos son los legitimados para negociar con el colectivo, tanto usted sustituyendo por los delegados sindicales de las empresas pequeñas que suelen ser los pelotas, los vendidos, y si no son pelotas los vendidos, ya se los harán, ya se los comprarán. ¿Qué me está haciendo? Está creando los instrumentos para derogar la fuerza negociadora, incluso los instrumentos negociadores de los trabajadores. Y además el derecho de huelga, porque cuando se produce ese desmembramiento, ese descuelgue de convenios colectivos, que trabajadores de empresas pequeñas, el día 12 trabajadores van a ir a una huelga. La
pero será para los convenios, para los convenios del sector. Y queda detenido porque queda, y después el punto de remate. Convenios colectivos de sector, de lo que sea, cuyas negociaciones vencen y la negociación queda bloqueada. Entonces dicen, bueno, si la negociación queda bloqueada durante 8 meses, a los 8 meses, arbitraje obligatorio. Bueno, ¿y qué consiste eso de arbitraje obligatorio? Bueno, que nombran empresarios y tal, y que deciden cuál es el convenio, aprueban el convenio, deciden cuál es el convenio que tú tienes que pagar. Podrás recurrir esto, eventual, de los juzgados. ¿Y qué es lo que pueden hacer unos árbitros en un arbitraje obligatorio? Pónganse ustedes en lugar de un árbitro, pero el vecino. Venga, mire, yo lo más que puedo hacer es que sea esto. Yo lo más que puedo hacer es ver cuáles son las normas mínimas de derecho necesario y que se respeten en el convenio. Si el salario está por encima del salario mínimo interprofesional, pues que sea el que está. Si es menos del salario mínimo interprofesional, que se quede el mínimo. O sea, que sea todo a la baja necesariamente. Pero con una particularidad, que es lo que es inconstitucional. ¿Quién es un árbitro para decidir un convenio colectivo? Si el convenio colectivo es una negociación entre partes, los legitimados para hacer esa ley que se llama convenio colectivo, que es una ley, una norma jurídica por lo menos, una norma jurídica mejor que ley, son la Asociación de los Trabajadores y la Asociación de la Patronal, que es un árbitro perfecto para hacer. ¿Qué constitucionalidad es? Y en ese marco de 8 meses, ¿quién va a la huelga? Porque vas a la huelga. Si el convenio está suspendido, y en 8 meses, si no lo arreglan, si no se arregla, viene un árbitro, tú le haces la huelga 8 meses a la patronal, tú vas a aguantar la huelga hasta que llegue el árbitro. O sea que con una medida afectan con una metástasis, afectan a 3 derechos fundamentales. Al de la negociación colectiva, disminuyendo la fuerza de los trabajadores. Al derecho de huelga, porque resulta inocuo, las huelgas inútiles, la huelga, porque en todo caso va a haber un arbitraje. Y además la libertad sindical, porque ¿qué lugar tienen los sindicatos en esa negociación colectiva? Es verdad que los funcionarios no van a quedar muy afectados por esto, y en las grandes empresas se podrá hacer una gran resistencia. No en todas, sino en las grandes empresas ocupan un lugar especial en la sociedad, lo que dominan el transporte. O algo así se parece a la ciudad, se perjudica toda la producción, etc. Y otras empresas, los trenes, me imagino, donde ellos podrán resistir bien esta medida. Pero este es el golpe a la línea de flotación de una de las paredes maestras del derecho laboral. Solo falta que digan que no existe salario interprofesional, sino que se negocia entre las partes y que las normas y que el Estado tiene que intervenir reglamentando nada del derecho del trabajo para encargar, para hacer una misa de difuntos del derecho del trabajo. En primer lugar, muchas gracias por habernos aclarado tantas cuestiones aquí. La verdad que esto aclara muchas ideas, muchos de los que estamos aquí, porque Mira, además de violentar la Constitución, violenta normativas de la OIT, que son normas internacionales que el Estado español está obligado a respetar, que establecen de la negociación colectiva y advierten contra los sindicatos de empresas y contra los convenios de empresas. 158 creo que es el convenio de la OIT, que para derogarlo se tiene que utilizar el mismo procedimiento que para aprobarlo. Es decir, tiene que estar de acuerdo, tiene que convocar el Congreso, el Senado, son lo que llaman normas legales supralegales, que no dependen ni siquiera de España, porque son convenios internacionales que tú tienes que aprobar y que no tienes que derogar. Pues se han sacado todo eso. Perdón, que respecto a lo que había dicho antes, agradecerte las explicaciones que nos ha dado. Por otro lado, también, efectivamente, es un ataque frontal a la negociación colectiva, entonces ya yo hasta me planteo, para qué existimos los sindicatos, ¿no? Los sindicatos, las cúpulas sindicales, esos que negocian sus convenios sectoriales a nivel nacional y demás, prácticamente van a negociar, pero prácticamente va a ser papel mojado, porque luego se traslada a la negociación colectiva a las empresas. Imagínense ustedes, los empresarios, ahí tenemos el ejemplo del Corte Inglés. ¿Qué sindicatos son los que entran en el Corte Inglés? Los sindicatos de la empresa son los únicos que pueden entrar. Y en una empresa, que han hecho usted, el hotel Oasis que nombraste antes. Entonces, bien, ahí en este sur va a haber tropecientos convenios colectivos. Y tropecientos convenios colectivos que son los delegados los que firman, porque claro, todos los empresarios tienen doble contabilidad. Tienen la contabilidad y la contabilidad B. La B es la que tiene B.